Buenas tardes, queridos compañeros. El día de hoy les voy a hablar del conflicto interno internacional pues desarrollado en Guatemala, teniendo en cuenta pues la lectura en la que decía que donde se daba una internacionalización del conflicto era en los países pues del tercer mundo. Me pareció interesante hacer énfasis en los acontecimientos que dieron origen a la guerra que surgió política, económica y socialmente en Guatemala. De igual forma, pues realizaré un recuento de las consecuencias que generó el conflicto armado interno en Guatemala. Dentro de esas consecuencias está pues el número de las víctimas, que eso fue una gran mayoría, las masacres que conllevaron a la violación de derechos humanos, la represión contra las mujeres, los desplazamientos que se cometieron, los costos del conflicto, que son una parte fundamental, en donde se puede observar que ya debido al incremento del gasto militar pues ocasionó que se redujeran las ayudas en inversiones en salud y educación y pues los diferentes recursos públicos. La represión contra las mujeres, también contra las poblaciones indígenas, también es un factor fundamental, y pues debido a ello pues se ocasionó la resistencia de la población, donde se generó terror, pasividad y surgieron efectos deshumanizadores y denigrantes pues de la violencia. Por tal razón se puede decir pues que el gobierno de Guatemala en este momento pues busca generar una cultura en la cual pues este conflicto no se vuelva a repetir, y genera una humanización para los pobladores e indígenas en busca de su paz, y que no se vuelva a generar el conflicto interno que tuvieron que vivir en esos años. Por esta razón pues me permito dejar un video en donde pues se logra ver aquellas historias y en donde se narra los sucesos que se dieron referente al conflicto armado interno que se generó, que trajo consecuencias, como ya lo mencioné, a nivel social, político, económico. Dicen que un pueblo sin memoria es un pueblo sin pasado, y lo más grave, un pueblo sin futuro. Y es por eso precisamente por lo que un grupo de activistas de Guatemala se han dado a la tarea de documentar la historia de su país a través de videos que logran recuperar particularmente fuera de Guatemala. Documentos valiosísimos en los que están plasmada la dramática historia de esta nación centroamericana, la tierra del Quetzal. Gabriel Huerta en contexto. Es la memoria histórica del pueblo guatemalteco, una historia de opresión, de sometimiento, de marginación, de violencia. Si te dijera, amor mío. Pero al mismo tiempo, una historia de resistencia, de dignidad, de lucha y de esperanza. Nos iniciamos a principios de los 90 a filmar una serie de movimientos sociales que van desde las protestas, los desalojos, las exhumaciones de personas que fueron víctimas de la guerra, hasta el proceso de paz. Ha sido útil para dar a conocer, digamos, momentos que le ha tocado vivir a nuestro pueblo. Durante casi 2 décadas, Arturo y Boris, a través de la asociación Comunicarte, se han dado a la tarea de producir, recuperar y difundir los materiales en video que documentan la historia viva de este país. A partir del trabajo nuestro, y eso también le da mucho valor, se empieza a hablar de memoria histórica en nuestro país, inclusive antes de que se empezara a hablar de las prácticas de paz y se empezara a pensar en una comisión para el esclarecimiento histórico, que es la que se va a encargar, digamos, de investigar qué pasó durante el conflicto armado, quiénes fueron los culpables, cuánta gente murió, cuánta gente desapareció. Son cerca de 80 documentales los que han producido, y en ellos están plasmados la marginación de las comunidades indígenas, la lucha armada de las décadas de los 60 y los 70, la represión de líderes sindicales, estudiantiles, campesinos y religiosos. Es para que no se repita lo que pasó en Guatemala, donde las consecuencias de la guerra son 250,000 muertos,
más de 45,000 desaparecidos, entre ellos 5,000 niños. Aseguran que son imágenes que deben repetirse una y otra vez como una forma de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Hechos como las masacres de Panzós, Aurora o Agua Blanca. Era antes y todavía es un poco difícil darla a conocer por la censura que existe sobre este material, pero lo importante es que está ahí dentro de Guatemala ese material y siempre hay momentos en los cuales poderlo dar a conocer. Con gran valentía denuncian que el genocidio perpetrado por dictaduras militares, el exterminio de comunidades mayas, los secuestros, asesinatos y desapariciones políticas son acontecimientos que a la fecha permanecen impunes. Hasta este momento no han sido juzgados los que cometieron genocidio en Guatemala. Las organizaciones populares, las organizaciones indígenas, los sobrevivientes de esas masacres están luchando ahorita pidiendo justicia. Arturo y Boris reconocen que muchos de los añejos problemas que aquejan a Guatemala continúan vigentes, incluida la violación de derechos humanos. Y por eso, su labor no ha sido sencilla. Ellos han sido perseguidos, amenazados y su vida constantemente ha estado en riesgo. En la realización de uno de nuestros videos donde denunciamos el genocidio, fue allanada nuestra oficina. Se nos robaron todo nuestro equipo, cámaras, editoras, todo nos lo robaron. Al año y medio, que ahorita se cumple un año, el 30 de octubre, es ametrallada mi casa con las intenciones de asesinarme a mí y a mi familia. Gabriel Huerta, en Contexto. Y lo hemos comentado varias veces aquí en Contexto porque es importante conocer esa historia y la verdad sobre esa historia. El expresidente Jacobo Arbenz, 1954, quiere hacer una reforma agraria, lo acusan de comunista porque estaba afectando los intereses de la United Fruit Company y evidentemente la CIA no quería quitar ese negocio para esta compañía para beneficio de los campesinos guatemaltecos. Entonces apoyan a Castillo de Armas, que desde Honduras hace un golpe, derrocan a Jacobo Arbenz, lo humillan, lo desnudan, se va a vivir a México y de ahí apoyan una dictadura criminal, asesina, con diferentes rostros durante más de 36 años y por eso muchos guatemaltecos están acá, expulsados, abortados directamente por esa barbarie que todavía tiene secuelas.